Valladolid es la capital de Castilla-León. Está situada junto al río Pisuerga y por sus calles caminaron personajes históricos de la talla de Colón, Felipe II o José Zorrilla. En Valladolid se desposaron los reyes católicos al culminar la Reconquista en 1492 y fue Valladolid la ciudad elegida para ser capital de su reino. Cervantes pasó los últimos años de su vida en Valladolid. Hoy en día podemos visitar el que fue su último hogar. El edificio conserva una fachada característica del siglo XVII. La Plaza de Zorrilla es una de las más céntricas y concurridas de la ciudad. Desde ella podemos observar la Academia de Caballería. Este edificio está inspirado en el Palacio de Monterrey. Prueba de ello, su fachada con 3 agrupaciones torreadas y el empleo de la piedra dorada de Salamanca. La casa consistorial se encuentra en la Plaza Mayor. Este recinto fue la primera plaza regular construida según los criterios urbanísticos de Felipe II y modelo de posteriores plazas barrocas. Es de planta cuadrada, porticada y con soportales que descansan en pilares de granito. Está presidida por el Ayuntamiento, edificado al puro estilo historicista que tanto gustaba en la España de finales del siglo XIX. Su catedral iba a ser el monumento más importante del Renacimiento después de la Basílica de San Pedro de Roma, pero quedó a medio construir cuando Felipe II trasladó la capital de su reino. Detrás de la catedral encontramos la universidad, data de 1346, otorgada por bula papal. La actual fachada es barroca, la iniciaron en 1715 los hermanos Diego y Narciso Tomé.